Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy con el conversatorio Monitor del Trabajo en México, Empleo y Salarios. El tema de hoy es fenómeno migratorio y la importancia de las remesas en México. Lo conduce el maestro Miguel Ángel Barrios y sus invitados son el doctor José Armando Pineda Osnaya y José Juan Ramiro de la Rosa Mendoza. El doctor José Armando Pineda Osnaya es doctor en Economía por la Universidad Alexander von Humboldt de Berlín, Alemania. Obtuvo la maestría en el CIDE y es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió el Premio Internacional Dr. Ernest Federer del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el Premio del Gobierno del Estado de México en el primer concurso de ensayo Desafíos Sociodemográficos, Retos Mexiquenses. Fue asesor en la Presidencia de la República, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El doctor Juan Ramiro de la Rosa Mendoza es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesor investigador en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, especialista en temas de macroeconomía, economía internacional. Participa en proyectos de investigación como responsable, la evolución de las exportaciones manufactureras en el marco de una economía abierta, México 1988-1992, y apertura comercial, integración y crecimiento en México. El maestro Miguel Ángel Barrios es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios de posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM y actualmente es coordinador de la licenciatura en Economía en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada María del Carmen Guizar. Buenas tardes también a la licenciada Katia Luna y a los doctores Armando Pineda Osnaya y Juan Ramiro La Rosa Mendoza. Bueno, pues sean todas y todos bienvenidos a esta siguiente sesión del Monitor del Trabajo, que consiste realmente en una charla entre investigadores y que den puntos de vista sobre el mercado del trabajo en México, sin menoscabo de las condiciones mundiales y del momento histórico que estamos viviendo, del desarrollo del capitalismo un tanto turbulento y crítico con esta crisis pandémica. A manera de introducción, como lo he hecho en las sesiones pasadas, un poco de una explicación que permita dar un panorama general, como siempre partiendo del objetivo del propio monitor, que es, entre otras cosas, pero yo diría que en segundo plano, centralmente al trabajo, poner el trabajo como la centralidad y el análisis no solamente de las relaciones económicas y de los fenómenos económicos, sino de las relaciones sociales y de los fenómenos económicos, sociales, culturales, es decir, totales de nuestra sociedad particularmente. Hoy nos hemos dado la tarea de poder conversar con ustedes sobre el fenómeno de la migración, el fenómeno migratorio y por lo tanto también de su contraflujo que son las remesas familiares. A manera de comentario general, es interesante ver este vínculo y la posición que tiene México en términos de tener una tradición migrante o tal vez nacimos como una nación independiente ya conectada a la migración continental, particularmente la norteamericana, y también diciendo que somos el principal corredor migratorio en el presente. Pero habría que querer yo destacar dos conjuntos de factores que están por un lado de empuje y otros de arrastre. Los de empuje, digamos, son aquellos que son variables o fenómenos que causan a la propia migración
y están ubicados estrictamente o principalmente en la sociedad mexicana, eh, específicamente en el mercado de trabajo. Pues aquí destaco algunos aspectos como, por ejemplo, el empleo, desempleo y las propias remuneraciones con las que cuentan los trabajadores. Además de que durante un largo periodo en México hemos tenido ciertas características de subocupación y de precarización laboral. Yo creo que habría que ir distinguiendo esto como etapas, pero dada la actualidad, y yo creo que un momento histórico que cambió muy fuerte esto viene desde 1995 con la crisis que se derivó de la crisis del llamado error de diciembre y que se vino en un proceso también de flexibilización del mercado laboral en el siglo XXI. Ya en el 2008, pero sobre todo en el 2012, con la reforma laboral del PRI, PRI, PAN y calderonista, yo creo que socavaron todavía más las bases del mercado laboral. De tal forma que una de las cosas que como factor de empuje también son las decisiones que toman la población para poder migrar o en decisión de migrar por falta de seguridad laboral. Y por el otro lado, bueno, bastaría que en Estados Unidos tenemos esos factores de arrastre que más que ser una tautología o una verdad de perogrullo, pues son en sectores dinámicos de ciertas necesidades de acumulación y de valoración capitalistas allá. Y no solamente eso, sino también porque tienen bueno, mejores niveles de salarios sectorialmente hablando. De esto quisiera que pudiéramos conversar. Nuestros invitados del día de hoy y yo. Ahorita les doy la palabra. Y nada más para concluir, una de las cosas que quisiera destacar es la importancia macroeconómica y social de las propias remesas familiares. Las remesas familiares, por supuesto, van a hacer que disminuya la pobreza, ya sea a nivel de ingresos y por lo tanto alimentaria o por condiciones materiales. Pero es importante que las remesas familiares tienen importancia, yo lo veo por dos canales. Los canales de cuentas nacionales y los de cuentas externas. Es decir, la entrada de ingresos por concepto de remesas van a beneficiar a las poblaciones o a los poblados de tradición inmigrante o con familiares que están en el extranjero primordialmente o predominantemente en Estados Unidos y que mandan dólares y que llegan aquí en forma de pesos, toman los pesos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a incrementar el ingreso nacional. Una variable aproximada para esto también es la relación de las remesas al Producto Interno Bruto, pero se ve mejor con el ingreso nacional disponible porque es parte de esta conformación del ingreso. ¿Y cómo se ve? Bueno, pues esto se va a ver en materia de que va a incrementar el consumo privado de las familias y ya sea por diferente índole, pero también una de las características dentro de la discusión que se tiene desde hace varias décadas es si las remesas familiares son un concepto o se pueden tomar como una variable de inversión productiva. Es una discusión. Eh, y no solamente que nos quedemos en el marco del propio concepto o categoría de inversión productiva, sino de que reformulemos en la especificidad de las remesas. Y por el otro lado, en las cuentas externas, las remesas familiares tienen gran importancia a través de la balanza de pagos en la cuenta corriente. Es decir, las remesas familiares con esas grandes cantidades de miles de millones de dólares, cuando iban incrementando desde los primeros años de este siglo XXI, por arriba de los 15,000 millones, llegando hasta los 20, 23, 24, 25 mil millones de dólares en la actualidad y un poco más. Es muy interesante que al formar parte de los ingresos de una cuenta corriente, bueno, pues está paliando este déficit porque no es ingreso que entra por el lado de la cuenta de capital o bien la financiera. Y se ha constituido como la principal fuente proveedora de ingresos provenientes del exterior. Ahora ya por arriba, bueno, algunos momentos por debajo de los ingresos petroleros, pero ha superado la inversión extranjera directa y, claro, el turismo. Y finalmente, un comentario que quisiera dar para que pudiéramos conversar. Las remesas familiares en términos de dólares no se ve el impacto realmente, tal vez por política monetaria que sigue la Banca Central de México, pero es una variable que tiene que considerarse en términos de del tipo de cambio, es decir, cómo permite que se pueda estar
teniendo una revaloración del peso mexicano respecto al dólar. Bien, pues bueno, quisiera con esto empezar a platicar y con los doctores Pineda Osnaya y de la Rosa Mendoza, para que podamos con nuestro público, el que nos esté viendo, escuchando, y si tienen preguntas, adelante y podemos estarlas conversando. Bueno, pues no sé cómo la vean ustedes, qué piensan al respecto, y sobre todo también del momento histórico, ¿no? De la migración y las remesas familiares. Pineda Osnaya, de la Rosa Mendoza, no sé quién de los dos quiere hablar. Si me permite, yo le cedería la palabra al doctor Juan Ramiro de la Rosa. Primero, bueno, adelante, Bueno, Ramiro. sí, yo comienzo. Yo iba a decir exactamente lo mismo, que le seguimos la palabra al profesor Osnaya, pero con gusto comienzo. A ver, déjenme hacer voy a compartir la pantalla para presentar algunos datos que nos serviría para ir, pues afinando algunas cuestiones argumentativas. Déjenme, ahí está. Bueno, yo creo que lo primero que podría decir, fíjense que este fenómeno migratorio comenzó justo cuando, bueno, relativamente, cuando termina el programa Bracero, que fue acordado probablemente entre Estados Unidos y México a raíz de la Segunda Guerra Mundial para proveer de brazos agrícolas para levantar cosechas, fundamentalmente, no descuidar el cultivo agrícola en el sur, sobre todo en el sur de Estados Unidos, California, Texas, Arizona, muchos de esos estados colindantes con México, que fue inaugurado por ahí de 1940, 1941, porque cuando Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente se desplaza mucho trabajo, fuerza de trabajo hacia Europa, hacia la Segunda Guerra Mundial, y entonces establece un acuerdo de programa Bracero, así se le llamó, que finaliza hacia 1965, 1964 aproximadamente. Entonces, 65 comienza muy probablemente, hay dos cosas que se inauguran. Uno, el fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos, y dos, un programa maquilador para tratar de generar una cierta demanda de trabajo para quedarse en la frontera entre México, de la gente que estaba ya siendo despedida de Estados Unidos. Y entonces se da estos fenómenos, un programa incipiente de maquilador, y el otro, pues el fenómeno migratorio, ¿no? En aquel entonces le llamaba los mojados, ¿no? Los que tenían que atravesar el río Bravo de manera ilegal. Y creo que se refuerza este fenómeno migratorio a partir de los 80s, con la grave crisis en México y en general en América Latina, y creo que hacia los 90s comenzamos a ver dos fenómenos muy amplios para lograr darle una forma de ingreso a todo el conjunto de población que se estaba quedando sin trabajo, ¿no? Estábamos en crisis. Uno fue la economía informal. Creo que los 90 fue, de los 80 fue el inicio de esta forma de generarse un ingreso a través de la actividad informal. Muchos puestos por ahí en los mercados rodantes, puestos de tacos, en fin, etcétera, una serie de actividades que se venían cobrando auge a partir de ahí. Creo que comenzó a tenerse cada vez con mayor claridad este fenómeno de la economía informal. Y otro aspecto fue que se aceleró el fenómeno migratorio a partir de los 90s. Y desde entonces ya no ha ido más que irse multiplicando este fenómeno migratorio, un poco ahora con la llegada de Trump al gobierno. Bueno, se vino a desacelerar por las mayores barreras, pero evidentemente sigue. Ya hay actualmente unos 13 millones y medio de pobladores nacionales viviendo en Estados Unidos.
siendo de origen mexicano, más una segunda generación de gente proveniente de familias que ya vivieron ahí, y ya vamos ya por la tercera generación seguramente, si ya nietos ya de los primeros emigrantes, ¿no? Bueno, y uno de los motivos, ya lo expresábamos en la introducción, lo expresaba muy bien Miguel Ángel, es el gran diferencial que existe entre pues, el pago salarial. Lo que estoy aquí ilustrando son los pagos diferenciales en salarios. Aquí es salario en industria manufacturera. Hasta arriba está la línea naranja. Voy a tratarlo muy rápido para no agotar demasiado tiempo. Hasta arriba está esta línea naranja, que es el pago en salarios por hora. Está en dólares por hora en todos los casos. Es el de Estados Unidos. Si observamos, hay una tendencia siempre creciente y muy, muy lineal, muy parejo, ¿no? Va creciendo. La segunda línea es la gris, es en Francia, muy cercano a Estados Unidos, un poquito por abajo, girando alrededor de los 15 dólares por hora. En Estados Unidos va siempre creciente, comenzó por ahí de los 16.5 y actualmente ya va por ahí de los 24 dólares por hora. Y ya hasta acá abajo está México y Chile. Aquí son datos provenientes del INEGI. La línea azul es México, anda alrededor de 3 dólares por hora, y muy junto ahí Chile, ¿no? También. De repente anda un poquito por arriba Chile, pero andan ahí muy, muy parejo. De tal manera que este gran diferencial que existe en el pago por hora de trabajo, pues hombre, es un gran motivo para emigrar. De hecho, creo que los niveles de vida que se tienen en Estados Unidos, por supuesto, es un gran imán para atravesar riesgos y irse de manera ilegal. Un buen porcentaje de los migrantes son atravesando la frontera de manera ilegal. Otros consiguen alguna visa y a través de esa visa, por supuesto, pasan 6 meses y ya después se convierten también en ilegales. Ya no regresan muchos de los que quieren irse a trabajar a Estados Unidos. La mayor parte lo hacen de manera ilegal, una buena parte, un buen porcentaje. Bueno, esto es lo mismo, son diferenciales nada más que aquí son remuneraciones. Allá la anterior gráfica eran salarios, únicamente pago al sector obrero, al operario. Aquí son remuneraciones, un concepto más amplio, también incluye trabajo administrativo, secretarias y demás, otro trabajo de escritorio. Aquí ya es un poquito más alto el pago por hora, ya alcanza 5 dólares por hora trabajada, y sin embargo aquí estoy comparando contra Japón y Canadá. Se sigue permaneciendo el gran diferencial entre países desarrollados y en subdesarrollo como México. La línea gris es de Canadá, la línea naranja aquí es Japón, que también anda por ahí, digamos, en los últimos tiempos ya 20 dólares por hora. Entonces, el argumento es el mismo, la conclusión de que el diferencial en el pago por hora del trabajo, pues es un gran motivo para emigrar. Y aquí algo que comentábamos, el turismo internacional ha venido creciendo, es cierto que ha venido creciendo cada vez más. Aquí son los ingresos por turismo internacional. Nada más que aquí están en miles de dólares. Ha venido creciendo, obviamente. Bueno, aquí déjame ver si bajar mi imagen. Obviamente en el último tramo ya hay una caída del ingreso por turismo internacional que casi llega a cero, obviamente por la pandemia, por el confinamiento, y que obliga simplemente a eliminar los viajes internacionales por el efecto de evitar el contagio, se va recuperando poco a poco, pero sin embargo no es nada, digo, relativamente es más importante las remesas internacionales, porque esta ya alcanza la cifra de millones de dólares. El anterior estaba en miles de dólares. Entonces igual es un aspecto creciente. Hay un poco aquí de curva de caída, de cuna hacia la crisis de 2008 a 2009, que luego viene a recuperarse prácticamente a fines de 2014, y ahí, a partir de ahí comienza otra vez la tendencia creciente que se había venido mostrando desde los 90, hasta el año 2007.
hay una tendencia siempre creciente, de tal manera que aquí por mes estamos alcanzando una cifra de 3.500 millones de dólares por mes. Si hacemos la cifra trimestral, aquí está la cifra trimestral, exactamente el mismo fenómeno, nada más que aquí ya alcanza 10.500 millones de dólares al trimestre, es decir, simplemente sumamos los 3.300, 3.500 por mes, obviamente al trimestre, pues ya anda superando los 10.000 millones de dólares. Es decir, hay cada vez una mayor importancia de las remesas, de tal manera que sí, efectivamente, junto con las exportaciones manufactureras, ya son dos rubros que compensan de manera abundante las cuentas externas y que ayudan a obtener las finanzas externas de la economía mexicana. Entonces, ahí radica su importancia. Fíjense que aún con la pandemia y la caída de la economía en Estados Unidos, no cayó el flujo de remesas, ¿eh? No cayó el flujo de remesas, siguió creciente, lo que, a diferencia de que sí se notó, es obvio, en viajeros internacionales, porque dejaron de simplemente de moverse. En todo el mundo fue el principal cuidado, el de impedir la movilización de las personas, pero las remesas no, las remesas no cayeron, siguen fluyendo y de manera creciente, así que ayudó a sostener para los receptores, pues en una buena medida, su ingreso disponible, que sobre todo va a ir a dar al consumo. Y para terminar con esta primera exposición, fíjese que diría que desde los siglos XX, 30, 40, los más, ¿cómo sería? El origen de mayor importancia para generar emigración era Europa, ¿no? Fundamentalmente. De Europa venían a Estados Unidos, a América, a probar una nueva suerte, buscar un nuevo destino, pero a partir de los 70, yo diría, a partir de los 70, fíjese que el fenómeno ha venido evolucionando y cada vez más se nota, esta es la línea verde, la emigración de América Latina. Esta línea verde es emigración de América Latina hasta cubrir ya actualmente, en los últimos datos, estos son datos de CONAPO, Secretaría de Gobernación y de Secretaría de Gobernación, Consejo Nacional de Población. 50% de la emigración que va hacia Estados Unidos es de América Latina, 29% es de Asia, 12.6% de Europa, en el 70 era al revés, el 60% era de Europa, mientras el 19% era de América Latina. Entonces ve aquí cómo ha venido trastocándose ese movimiento internacional de población, de tal manera que actualmente la población inmigrante en Estados Unidos, ya fíjese, si tan solo destacamos la población mexicana, el 28% de los inmigrantes es de México, un 29% de Asia, una mezcla ahí de distintos países, fundamentalmente China, yo diría, de la India también, fundamentalmente de esos dos países, y posiblemente por ahí haya de algunos otros países de Vietnam, de Singapur, no sé, pero fundamentalmente China e India, hay mucho emigrante. De tal manera que China e India a su vez también se convierten en fuertes receptores de remesas también, junto con México. Yo creo que son los tres países que reciben más remesas. Bueno, el otro 22% es el resto de América Latina y el Caribe, Centroamérica cada vez más, a partir de hace unos 15 años para acá. Europa 12%, Canadá el 2%. Esta es la distribución. Entonces, solamente para verificar que México alcanza un gran porcentaje, casi igual a la suma de todos los países, de hecho igual, ¿no? Yo diría que igual, solo del país México, obviamente por la cercanía con Estados Unidos nos da esa facilidad, igual al flujo de todos los países asiáticos en conjunto. Bueno, aquí presentaría esta primera presentación para comenzar la discusión. Déjenme dejar de compartir pantalla.
Y ahora sí, cedemos la palabra a alguien Eh, más. Muy bien, Ramiro. Bueno, pues es efectivamente, tú en este momento ilustras. Eh, no quise ilustrar por una falta de actualización de datos, no quise ser respetuoso en ese sentido. Es un tema que he estado trabajando y dándole vuelta desde hace años. Me gusta, ¿no? Pero bueno, le voy a dar la palabra a Pineda Osnaya. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues sí, ya dieron información muy valiosa, incluso hablaron de un poco las causas de esta migración. Yo quiero poner algunos puntos sobre la mesa para su análisis, para su discusión. En primer lugar, yo diría que la migración, ya ahorita Ramiro nos habló de que de la Segunda Guerra Mundial ya empezaba a darse por la necesidad de mano de obra, por la guerra misma. Pero yo diría que la emigración, movimientos masivos de gente que es desplazada de un lugar a otro, es un fenómeno netamente del neoliberalismo. De los años 80 para la fecha, hemos visto un movimiento de masas, así bastante grande, en todo el mundo, no solo en México. Eso lo asocio con el neoliberalismo, que es precisamente esta idea de llevar políticas depredadoras de la economía. ¿Por qué digo depredadoras? Porque el neoliberalismo se basa en primer lugar en bajar salarios reales, porque es una condición para mantener la competitividad internacional. O sea, el mundo abre fronteras al mercado internacional y dicen, hay que aprovechar las ventajas comparativas. ¿Cuál es? La mano de obra abundante. Entonces, bajen salarios reales. ¡Pum! Vale. Bajan salarios reales y con eso quieren mantener una competitividad internacional. ¿Por qué digo que además es depredadora? Porque la otra condición que ponen es que, y lo tenemos todavía ahora, tienen tasas de interés que están por encima de la inflación. O sea, eso encarece el costo financiero, inhibe la inversión local y entonces sí facilita los traslados de inversiones de países ricos con salarios muy altos a la búsqueda o cacería de países con salarios más bajos, ¿no? Y la consecuencia es, curiosamente, en los países como México se inhibe la inversión baja, gente queda expulsada del sistema, como ya Miguel lo enseñado en la introducción, por estas diferencias de condiciones de vida salariales, se va obligada a emigrar al exterior, ¿no? Entonces es un fenómeno así provocado por la propia política neoliberal, el sacar gente de los países. Yo quiero poner un dato, por ejemplo, ya Miguel, ya Ramiro ya dijo varios datos. En 1990 había en Estados Unidos 4.3 millones de mexicanos migrantes indocumentados. 4.3 en 1990. En el 2019, ya no, Ramiro ya nos habló fechas de datos de que ya están sobre 12, 13 millones de migrantes. O sea, ¿cómo creció de 4 hasta 13 millones en apenas 19, 20 años la inmigración, esta salida masiva? Cuando entró el neoliberalismo en México en los años 80, ya se sabía, se podía calcular que esta apertura al mercado mundial iba a provocar el quiebre de empresas, la pérdida de mucho capital. Y la alternativa, como dijo Ramiro, se fue el mercado informal, se fueron a sacar a la calle a vender tacos, lo que podían, y la otra fue salir del campo a las ciudades y a los Estados Unidos. Y ahí tenemos como subió de 4 a 13 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Nunca México había tenido una salida de personas tan grande como ahora. Ni siquiera el programa de braceros había tenido tanta gente que se había ido hacia este tipo de cosas. Ahora, o sea, se van de trabajadores ilegales, como dijo Brenda, era muy común hablar de los mojados, de base mojados, Estados Unidos. Pues sí, esto le proporciona a Estados Unidos una mano de obra muy barata. Aquí en México nos dicen que es una válvula de escape que nos permite regular un poco el desempleo, que la gente se vaya para allá, si no la cosa sería socialmente más difícil. Bueno, pero a Estados Unidos le proporcionó mano de obra barata, muy barata, y eso hasta bajó el costo de la mano de obra en general de todos los Estados Unidos, porque ahora estos ilegales mexicanos ya no están solo en la agricultura, están en los servicios, en la construcción, se han ido avanzando en otras actividades económicas. Yo lo quiero poner como un fenómeno de la política actual que ahorita tiene México, y la migración es a consecuencia de la política que tenemos, que es una pena que, si bien el salario mínimo aumentó, y esto fue un conflicto incluso con los empresarios que aumentaron a altos niveles, y actualmente ya el salario mínimo por día es de 141 pesos con 70 centavos.
algo que no se ha dado en ningún gobierno anterior, pero ahora se logró tener un aumento así grande, ¿no? De 15, 20%, así ha ido aumentando. Sin embargo, esto no es ningún aliciente, porque yo digo, bueno, en realidad ya desde hace años nadie pagaba el salario mínimo. Entonces sabemos que era usado para medir los impuestos, las multas, las infracciones, cuántos salarios mínimos. Entonces, lo que pasó más bien es que el salario contractual se bajó. Entonces, a una persona que gana, por ejemplo, se le pueden pagar 6,000, 8,000 pesos mensuales, y se le dice, pero ¿de qué te quejas? Te estamos pagando más que el salario mínimo, ¿no? Que serían algo así como 4,000 pesos y algo, una cosa así. Bueno, si el salario mínimo de 1,441 pesos lo convertimos a dólares, al tipo de cambio de ahora, que son 20.67 pesos por dólar, sería de 6 dólares 85 centavos por día para un trabajador mexicano. Estos, lo convertí, bueno, ya con datos de 2019, el salario mexicano en 2019 promedio fue de 159 dólares el mes, es mensual. Estuvo por debajo de todo el mundo. El salario mínimo, que tengo el dato que de Estados Unidos era de 1,256 dólares, el Corea 1,500 dólares, España 1,100 dólares, España con sus problemas económicos tiene un salario de 1,100 dólares, cuando México tiene 159 nada más. Pues no nos comparemos con los grandes, vámonos más abajito. Argentina tiene un salario de 554, Brasil de 212, Colombia 252. ¿Dónde estamos? ¿No? Estamos a nivel, por ejemplo, Nicaragua tiene un salario mínimo mensual de 145 dólares, México tiene 159, o sea, andamos por ahí. Guatemala tiene 302 dólares, Honduras 327, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, México ha tenido una política depredadora de los salarios, sobre todo a partir de los años 80. Y eso, claro, es lo que ha lanzado la gente por allá. Y si bien, les digo, este gobierno ha tratado de subir los salarios, un porcentaje que no se había dado antes, pues está muy lejos todavía de igualarse a los países de América Latina como Perú, Colombia, Guatemala misma, ¿no? Y yo digo, ¿por qué México es un fenómeno netamente del neoliberalismo? Además, si bien hemos visto que México experimentó, sobre todo en 2019, una emigración muy fuerte de hondureños, salvadoreños, que pasaban por territorio mexicano hacia Estados Unidos, y así se veían las masas, lo veíamos en las noticias. Sin embargo, yo les decía, México es el segundo país de migrantes. El primero es China, después México, después viene la India, el tercer país de mayores migrantes. Ahora bien, México, por ejemplo, en la cantidad de población que vive en Estados Unidos equivale al 9.25% de la población. En el 1990 era solamente el 5%. O sea, ahora aumentó el porcentaje de la población mexicana que está en el extranjero. En Honduras es 8%, en Guatemala igual 8%. O sea, nos llamó la atención estos movimientos masivos tan grandes porque fueron en bola, se fueron en un solo viaje, vaya, mucha gente. En México ha sido año con año, pero después del 94, cuando empezó esta inmigración masiva que ya juntó tanta gente por allá. Pero México es un país netamente de migrantes, y yo no diría por tradición o por X razón cultural, sino es porque el sistema económico lo está expulsando, no les da oportunidad de vida aquí. Y claro, si llega ya alguien, se trae el pariente, al hermano, al primo, a la familia completa, ¿no? Aquí está la oportunidad de no mejorar, yo no diría, porque van a la última cadena, al último eslabón de la cadena social. O sea, van a trabajar en las peores condiciones que se pueden, muchos de ellos con pues quedan ilegal todo el tiempo, pero con la migra atrás de ellos, los expulsan, los corren, o sea, es difícil. Yo fui emigrante, porque fui becado en el extranjero, y tomar la decisión de irse al extranjero es muy difícil. Y bueno, yo iba con una beca, y a pesar de que el idioma, dónde voy a llegar, dónde, etcétera, irse así, sin familia, solo, a ver qué trabajo, es una situación bien difícil. No es, o sea, no es una cosa espontánea que de pronto alguien lo decida, es una cosa muy difícil, ¿no? A lo que quiero llegar, por ejemplo, es que, o la otra parte, la parte de las remesas. Sí es cierto, actualmente las remesas, no, en el 2020, las remesas, según el Banco de México, en balance de pagos ya fueron 40,000 millones de dólares. Esto es muy importante, ya como Miguel, que recibimos 40,000 millones de dólares, y México está pagando
por cuestiones de intereses su deuda externa, más utilidades del capital exterior, por arriba de más de 50 mil millones de dólares. Entonces las remesas casi pagan este compromiso que tiene México con el exterior. Y la parte que nos falta, pues se complementa con inversión extranjera, ya sea con venta de bonos o con inversión extranjera directa que llega al país. Yo diría que aquí que es lamentable, de veras, que esta gente migrante les niega el sistema la oportunidad de vivir aquí, se van allá a luchar a las peores condiciones de vida, y además son los que están salvando al país actualmente, ¿no? Creo que gracias a ellos, México no declara una moratoria a su deuda externa, con gracias a ese dinero que estamos recibiendo de ellos. Pues vámonos, pues, o sea, que se vaya más gente de braceros, ¿no? Para que gracias a ellos el país puede pagar su deuda externa. Es increíble, ¿no? O sea, aquí les negamos oportunidad y allá, como pueden, luego venir y nos rescatan al país como tal, ¿no? Ahí tenemos una deuda con ellos muy grande, ¿no? Yo estaba haciendo cuentas, estos 40 mil millones de dólares que entran a México, que en el 2020, entre los 11.8 millones de inmigrantes mexicanos que había en Estados Unidos, más o menos vendría siendo un $195 por día. Claro, no van a mandar todo su ingreso, mandan solo una parte a sus familias. O sea, estaríamos pensando que si mandan la mitad de lo que están ganando, estarían ganando $400 al día. Es una miseria para Estados Unidos también. Como yo les decía, cuando el salario mínimo es de $1,200. O sea, ellos ganan no el mínimo que da Estados Unidos oficial, sino ganan por debajo porque son ilegales. Le están dando allá el favor de darles trabajo, así los manejan. O sea, ellos contribuyen a la riqueza norteamericana, pero una gran cantidad, porque les abarata mucho el costo de la mano de obra, ¿no? Sí, yo celebro mucho y agradezco como esta invitación, porque es necesario que tomemos conciencia de qué estamos haciendo como país. O sea, estamos expulsando gente a que vaya a trabajar en las peores condiciones, a enriquecer a ese país, porque una cosa importante, el trabajo, que es el tema de estas mesas, nadie puede decir lo contrario, pero únicamente el trabajo humano es el que genera riqueza. La riqueza no es generada por el tipo de cambio, por devaluar la moneda, por una reforma neoliberal, nada de eso. Solo es el trabajo humano que se invierte para producir el que genera riqueza. Y estos mexicanos allá invierten su trabajo y elevan la riqueza de ese país. Entonces aquí estamos bien agradecidos que nos reciben a nuestros mexicanos allá a trabajar y que les dan una limosna, ¿no? Para vivir. Es increíble. Bueno, yo nada más para que cerrar ya mi parte, yo no diría que, sí, festejo que aumentó el salario mínimo en porcentaje, pero teniendo datos, por ejemplo, de América Latina y las experiencias que hubo con los presidentes en los años entre fines de los 90 y principios del nuevo siglo, o sea, en Argentina con la dinastía de Kirchner, en Brasil con Lula da Silva, en Bolivia con... Bueno, en Bolivia, en Uruguay, en Bolivia con... Bueno, en Uruguay con... Bueno, en Uruguay, Venezuela cuando fue la época de Chávez, con Mujica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, en Ecuador con Correa. Fueron momentos en que los salarios aumentaron, pero bastante. Hubo un aumento acelerado de los salarios y las economías todas crecieron hasta el 9%. Argentina fue el que más creció. Se pagó incluso parte de la deuda. Lula da Silva pagó la deuda, no declaró moratoria. Y fue un crecimiento así grandísimo. Caen estos gobiernos, entran gobiernos neoliberales, conservadores, en Brasil lo vimos, en Argentina, etcétera, y ahora tienen crecimientos negativos y los salarios van para abajo. Entonces, yo digo, mientras la mano de obra, que es la que genera riqueza, no sea valorada como es valorada en los países ricos, allá que la hora en Estados Unidos es de $15 por hora, no podremos nunca salir de este atolladero y vamos a estar expulsando manos de obra que se vayan a enriquecer a otro país, vamos a estar pagando deuda externa con esas remesas, y así vamos a estar mantenidos, bueno, vamos a estar en este limbo, ¿no? De estancamiento, empobrecimiento y enriquecimiento hacia otros, hacia afuera, ¿no? Bueno, no quisiera continuar ocupando el tiempo y doy un mejor espacio a ustedes. Gracias. No te preocupes. Es interesante ese tema que planteas, este último, particularmente porque y precisamente uno de los documentos que me llamó mucho la atención de inicio hace como unos 20 años,
fue uno que elaboró un grupo de investigación de una universidad californiana donde participa José Ángel Pescador Osuna, sobre la contabilidad o una forma de aproximar contablemente el valor agregado generado de los mexicanos ubicados y ya radicados como migrantes en Estados Unidos sobre esa economía. Y en ese momento decía que el volumen de riqueza era un tanto como el propio PIB de México. Entonces, bajo esas magnitudes, en la actualidad, sin afán de estar dando datos falsos, pero las dimensiones del peso específico que generan los mexicanos en generación de valor agregado en la economía norteamericana es mayúsculo comparado a nuestro PIB. ¿Qué quiero decir con eso? Que atendiéndonos aún en cualquier tipo de enfoque económico, aún en convencional, la propia generación de valor, ese valor que proviene de la mano de obra, la fuerza de trabajo, no se ve concretado aquí, ni siquiera para valorar o valorizar el capital nacional mexicano, ¿no? Sino va hacia el extranjero. Independientemente de eso, ¿no? O sea, aún así, si el capitalismo mexicano tuviera la capacidad de captar esa fuerza de trabajo, pues bueno, esa riqueza se quedaría aquí, o como lo dijo Juan Ramiro también en términos de el proceso de producción manufacturera maquilador, pues bueno, se valoriza con transnacionales, pero vamos a asumir que es el capital nacional mexicano y eso pues, podría generar hasta una cierta derrama en términos de la distribución del ingreso. Ahora, en casos extremos, porque el capital y los capitalismos son muy diversos alrededor del mundo, y en México, si pusiéramos un escenario diferente al de los últimos 40 años, yo creo que difícilmente también hubiéramos tenido mejores condiciones, ¿no? Porque un punto claro es nunca desarrollamos las fuerzas productivas. Pero regresando al tema, es que cuando nosotros como país expulsamos fuerza de trabajo, lo que estamos haciendo es exportar, ¿no? Entrecomillado, fuerza de trabajo, valor agregado que se va a ir a desplegar a otro espacio y solamente una parte mínima en concepto de remesas, pues viene y aquí se materializa en términos de consumo directo, mejoras a la casa, el camino, la iglesia, la fiesta de pueblo, etc. Hay algo y que también mencionabas, ¿no? Que si lo equiparamos esas remesas con los servicios de deuda y pago de ganancias privadas, es decir, las remesas son equiparables, ¿no? Pero muchas veces no significa que lleguen las remesas y que los migrantes o las familias de recién migrantes digan, tengan, aquí está el dinero y para pagarlo. O sea, no, sino cuál es ese mecanismo del sistema financiero y monetario mexicano, ¿no? Es decir, me gustaría que pudiéramos hablar al respecto y podremos ir con Ramiro, ¿no? Es decir, ¿cómo es eso? Porque efectivamente, las remesas familiares pueden paliar el déficit de lo que es la cuenta corriente, ¿no? Pues, aún con la metodología anterior de la balanza de pagos. Y de cierta forma debería de no presionar al tipo de cambio, ¿no? O hasta revalorarlo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo se da ese proceso, ¿no? De que entran, porque no entran los dólares y no entran en un sistema de intercambio y que lo que reciben las familias son finalmente pesos, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, ¿cómo la ven ustedes? Quien quiera, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que se ha venido modernizando desde los 90 hacia acá, ¿no? Y creo que más sobre a partir de la primera década del siglo XXI. Eh, el proceso de transferencia ha venido ha venido a descansar fundamentalmente en procesos electrónicos de transferencia, ya cada vez más, a través de los money order, le llaman, ¿no? Y transferencia, ya directamente, es decir, había varias formas, ¿no? Una manera tradicional simplemente con alguien que venía a México, digo, oye, llévale a mi familia estos dólares, ¿no? Y en la maleta se cargaba, ¿no? Una segunda es
a través de orden de pago, ¿no? Órdenes de pago en donde vas a un cierto banco, a una cierta casa de cambio y emites una orden de pago hacia otra entidad acá en México y la familia va a esa entidad o al banco y ahí lo cobra, ¿no? A través de un money order. Y la última, la más reciente, pues ya simplemente transferencias electrónicas, donde ya se vinculan las cuentas de un banco internacional a un banco nacional y a través de simplemente de ingresar a tus cuentas, pues ya puedes transferir ahí tus movimientos, ¿no? De remesa, entonces se facilita y van bajando los costos también. Y acá ingresa, bueno, pues obviamente se da un proceso a través del mercado de cambios, si es decir, a través del proceso bancario, pues ahí ingresa al mercado de cambios y al final lo que las familias no ven, pues son los dólares, porque ya lo cobran directamente en pesos, ¿no? Al presentarse una ventanilla en los bancos, pues ya lo que observan o en su cuenta, por supuesto está en su cuenta, pero tienen que ir a un banco a retirarlo del efectivo, pues no, el banco no le paga en dólares, el banco ya le paga en su transformación en pesos. Y a través de eso ingresa ya al mercado de cambios y en ese sentido, pues ahí sí afecta, por un lado, al tipo de cambio, se supone que debería servir para estabilizar el tipo de cambio y evitar que no equilibrarlo hacia un cierto tipo de cambio estable, eh, lo cual a veces no impide que a veces se vean fenómenos transitorios como el que recientemente se ha visto, donde el tipo de cambio estaba comenzando a pegarle por encima de los 21 pesos por dólar, cuando se dan movimientos de desconfianza o de salida de capitales. Pero sí, tiene que pasar por el mercado de cambios, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, sí, efectivamente, las remesas son cada vez más relevantes, nada más visto así a nivel agregado, a nivel de cuentas nacionales, de tal manera que si ese flujo de dólares, pues evidentemente sirve para equilibrar al final la cuenta corriente y la balanza de pagos, de tal manera que las entradas de capital por las cuentas financieras terminan por auxiliar el déficit que de todas maneras se observa en cuenta corriente. Y eso permite terminar por equilibrar la balanza de pagos. Y a nivel micro, a nivel de familias, obviamente, pues eso ingreso de dólares a nivel familiar sirve fundamentalmente para la mayor parte para ir cubriendo necesidades inmediatas, ¿no? De la vida diaria, de alimentación, de pago de educación, de pago de servicios, etcétera. En las fiestas de pueblo sí sirve para estrenar ropa, porque a mí ir muy bien estrenados los días de fiesta. Y hay trabajos colectivos que también ayudan, como planteabas, Miguel Ángel, o sea, la mejora de las plazas, ayudas a la iglesia y otra vez las fiestas de pueblo son financiadas fundamentalmente en una buena medida por las remesas que llegan directamente, ¿no? a los organizadores de la fiesta de pueblo y con eso se pagan los castillos de las pólvoras, los juegos pirotécnicos, los desfiles, adornos, etcétera, de tal manera que como normalmente es la fiesta de pueblo, el pretexto que se tiene es celebrar a la Virgen, a los santos, al santo patrono de la iglesia, y va dirigido hacia allá, ¿no? Somos un país con 90% católico y entonces eso motiva mucho las fiestas de pueblo que tienen mucho vínculo con las fiestas religiosas, aunque ya en el día, pero ya en la noche ya se vuelve fiesta un poco más pagana, ya de bailes en la plaza, de más convivencia social, etcétera. Entonces, pues para todo eso va sirviendo, pero fundamentalmente el consumo, ¿no? El consumo que finalmente ayuda a sostener y palía la pobreza en una
cierta medida de las familias receptoras de esas remesas. Claro. Y claro que sí. Armando, ¿tú quieres decir algo? Bueno, yo quisiera decir, este envío de remesas es un gran negocio para las compañías intermediarias que están sirviendo para trasladar el dinero a México. Ya hasta tiendas comerciales lo están haciendo, ¿no? Ya casi la tienda de la esquina te ofrece recoger a ti que las remesas, ¿no? Lo que reportó en México, el Banco de México, 40,000 millones de remesas de 2020, 40,000 millones. Pongámosle de comisión, no, yo no sé cuánto pagan de comisión por el envío de las remesas. Si fuera 1% serían 4,000 millones de dólares, más por que acá aparentemente alguien deposita y tú después entregas ese dinero al familiar en México, ¿no? Solo por eso. Armando, mucha de la ganancia de estos mecanismos de envío son por el arbitraje del tipo de cambio. Es decir, la transacción, y ahí es donde ganan, pueden ser hasta gratuitas, ¿no? Pero luego por la remesa promedio de $300 llegaban a cobrar de 10 a 15 dólares hasta 30, muy abusivos, pero en promedio son de 10 a 15 dólares. Pero hay mecanismos en los que son gratuitos, así te venden el producto, el servicio electrónico, pero la ganancia radica en el arbitraje del tipo de cambio. La variación ahí. En el diferencial, en el diferencial de pago. Entonces, imagínense el gran negocio de estas cadenas, ¿no? Se ha convertido por un lado en gran negocio. Por otro lado, no son muchos los estados que lanzan migrantes, ¿no? Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, etcétera, no sé, yo no tengo el dato preciso, no quiero también. Y tú ves, vamos a los lugares donde están estos migrantes, al lugar de origen, ya se ha dicho, son pueblos donde predominan mujeres, ¿no? Los hombres se han ido a trabajar al extranjero, y ahora están yendo ya niños y también familias completas. Bueno, si tanto dinero, 40,000 millones se reparten entre 5 o 6 estados, ¿dónde está ese dinero? Yo los veo muy pobres, tan pobres como siempre. Como dice Juan Ramiro, es cierto, ayuda al consumo, sí, pero vaya, yo no veo que haya un traslado de ese dinero que nos rescata como país a un boom económico acá, que haya una inversión, que se genere empleos, no lo veo. La situación sigue igual, o sea, casi para mantenerse con vida, nada más a las familias, ¿no? Lo que dice Juan Ramiro, ese es un tema aparte y ese día más sociológico. A mí sí, cierto, somos un pueblo religioso, pero yo diría, por ejemplo, las fiestas, hay muchos intereses ahí. Obligan a cooperar a todo el pueblo y el que no coopera hay una especie de castigo en el Comité del Agua, en el Panteón, si no tienen los rituales de cooperación, te niegan cosas. O sea, coopera todo el pueblo y la gente tiene dinero, o sea, el mayordomo, el que organiza esto con sus compañeros, tienen dinero y se hace una forma de dinero. Esto lo entiendo porque hay comunidades donde no hay nada, es una especie de edad media, lo que hay ahí, un sistema medieval, no hay fuentes de empleo, no hay nada, entonces es una forma de hacerse de dinero. Y están todos a la cacería de ser presidente municipal, de estar en el Comité del Agua, de ser el miembro del Comité Patronato de Cupase, algo así de participación ciudadana, agarrar todas esas cositas para poder sobrevivir un rato, ¿no? Pero yo diría, yo esto lo desvincularía con la remesa. Yo me imagino, y aquí voy a pecar, espero que no nos corten la transmisión, y menos mi cabeza, que gran parte de estas remesas vienen por lavado de dinero. Son lavado de dinero de narcos directamente, y no va al pueblo, sino va a los narcos que sí, ahí sí se apoderan de Michoacán, se apoderan de Guerrero, y ahí sí tienen la lana del mundo, ¿no? Yo no quiero, aquí no tengo ningún dato, ninguna precisión, es una suposición, es una especulación mía, lucubración así en general, porque yo no veo que haya una traducción de ese dinero a un mejor bienestar de las familias que reciben ese dinero. Lo que sí veo es cómo el narcotráfico se ha mantenido, ha crecido bastante, sin control, y como dijo Juan Ramiro, curiosamente con la pandemia que todo se vino para abajo, la producción mundial se vino para abajo, menos las remesas. Qué bueno, ¿no? Para mí qué bueno, pero así fue. Ahora entonces, yo en conclusión saco una cosa. Tenemos una pobreza local que desplaza a la gente al exterior. Esa pobreza no disminuye porque esté la gente trabajando por allá. Sin embargo, tenemos una riqueza que alguien aprovecha. Y la otra parte es que ese dinero que le llega a México finalmente se va a pagar los intereses y las ganancias de las empresas a la deuda del exterior. Entonces es así como que te presto
pero me pagas con tu ingreso que estás haciendo. Es una especie de tienda de raya, ¿no? Estás trabajando, pero tienes que me estás viendo cada vez más por estar con esta actividad, ¿no? Yo no sé, México desde el Telecán, no digo que sea un error el Telecán, no quiero juzgarlo, pero entró en México gran cantidad de inversión extranjera y las exportaciones aumentaron más o menos de promedio de 60,000 millones, aumentaron rápidamente a 200,000, ahorita ya andan sobre 500,000 millones de dólares de exportaciones. O sea, es un negocio buenísimo, 500,000 millones de dólares. Nada más, y bueno, desde el Telecán se fomentó la entrada de capital extranjero, inversión extranjera, y la acumulación de ese capital extranjero ahora está exigiendo, está acumulado sus utilidades y las está enviando a Estados Unidos. Entonces México tiene que pagar utilidades de ese capital extranjero, más sus intereses de la deuda externa, que también ya rebasa los 400,000 millones de dólares. Entonces, consecuencias que estamos dando al exterior más dinero del que recibimos por inversión extranjera. Y la única forma de sostener este envío de dinero tan grande es agarrar todas las remesas y pedir más deuda al exterior. Ahora, el mecanismo que mencionabas, Miguel, de cómo es este traslado, pues sí, a los bancos, digamos, incluso estas compañías intermediarias, les llegan los dólares. Ellos no, en México no se comercia con dólares, entonces se traslada a pesos, y esos dólares sobrantes van al Banco de México y alimentan la reserva internacional de dólares que tiene el país. Entonces se traducen, se intercambian por pesos mexicanos, ¿no? Y aquí hay otro problema para el país. El país de pronto ve aumentada su oferta de dinero en los bancos, los depósitos en bancos, por la entrada abundante de dólares. Los bancos de pronto tienen cuentas en pesos, porque intercambiaron dólares por pesos, abundantes, y tienen por tanto que, bueno, pues hacerse dinero, y lo hacen ofreciendo créditos baratos, facilidades para crédito, y para evitar que esto se llegue a traducir en carteras vencidas, en créditos que se dan así fácilmente, el Banco de México regularmente hace subastas de bonos, de CETES, de bonos de desarrollo, tipo de bonos, a las instituciones financieras para retirarles dinero. Vende bonos y a cambio de esos bonos retira los dólares, bueno, de los pesos, perdón, los pesos mexicanos, que están traducidos los dólares a pesos, retira los pesos mexicanos y de esa manera se trata de mantener una oferta limitada de moneda, porque de otra manera habría una invasión de pesos creada por los bancos por la entrada de dólares del exterior. Yo aquí digo, por ejemplo, el Banco de México se hace ilusiones que regula la oferta de billetes y monedas, que no emite suficiente dinero para tratar de regular la inflación. Es un engaño. La entrada de capital extranjero, que se traduce en los bancos en pesos, aumenta la oferta monetaria en poder de los bancos. Y los bancos dan ese dinero al público a través de tarjetas de créditos hipotecarios, etcétera, diferentes formas de crédito. Y el dinero se traslada de manera electrónica. O sea, el Banco de México puede limitar lo que quiera la oferta de dinero, de billetes, pero la entrada de dólares la aumenta la oferta en pesos. Entonces, la única forma que tiene el gobierno de regular esa oferta en pesos es vendiendo cada vez más bonos, que no es otra cosa más que más deuda externa del gobierno mexicano, en deuda interna, perdón, no es más que más deuda interna con la sociedad. Entonces, estamos aquí atrapados en digamos, yo diría, este engaño neoliberal de que nos dan recetas que supuestamente nos mantienen la estabilidad, cuando en realidad lo que estamos haciendo es hipotecando al país en una cada vez más deuda para mantener esta supuesta estabilidad, y creemos que la entrada de divisas nos va a mantener estabilidad. No, lo que nos está haciendo es entrada de capital extranjero y deuda, es precisamente nos amarra a estar pagando más a capital exterior. Y claro, las remesas son una ayuda, es un paliativo, pero cada vez es menos suficiente porque el envío de utilidades y interés está creciendo de manera exponencial, y llega un momento en que, bueno, ha habido momentos en que el país no puede pagar sus compromisos, que tienen vencimiento de la deuda, y es cuando el tipo de cambio se le dispara, ¿no? Eso ya le pasó a Fox, que el tipo de cambio se le disparó y no tenía forma de controlar. Ahorita con el nuevo presidente parece que ha habido confianza, ha entrado capital extranjero. Aquí también incluso cuando empezó este gobierno se manejó mucho de que los bonos mexicanos a nivel internacional eran peligrosos, que estaban llegando a un nivel de bonos basura, que no tenían un respaldo seguro. México, para paliar un poco esto, y que las calificadoras están encima del país a cada rato, y con Pemex, que es una de las principales empresas que se ha endeudado,
México está ofreciendo en el extranjero tasas de interés en dólares hasta entre 8 y 9%, entre 7 y 9% más o menos. O sea, ofrece un interés en dólares bastante alto cuando la tasa de interés en Estados Unidos y Europa es al 0.2%, ¿no? O sea, estamos y hemos hipotecado al país y estamos amarrados ahí. Y las remesas son así como que una válvula, pero muy pequeña que nos permite respirar. Y bueno, yo no sé, tal vez exagero, ¿no? Pero tú me provocaste, Miguel. No, yo creo que está bien, ¿no? Y son discusiones, ¿no? Finalmente, y uno de los objetivos de este tipo de eventos es poder difundir parte de nuestras reflexiones, de nuestras investigaciones que hemos venido haciendo. Sin duda alguna que este tema da para estar platicando permanentemente y ya lo hemos platicado con la licenciada Carmen, ¿no? Que hay que continuar. Fíjense, porque ya se nos agotó el tiempo realmente, ¿no? Y hagamos otra sesión en un futuro y podemos hablar, por ejemplo, nada más sobre la propia balanza de pagos. Ahorita hablamos de muchas cosas, ¿no? Y habría que concentrarnos o sobre el control de cambios. Pero el fenómeno migratorio, no me quiero salir del tema, sino continuar para poder redondear y más temas que hay al respecto. El fenómeno migratorio se circunscribe en un marco del tráfico de humanos. Ya lo mencionabas, Armando, sobre los que saltan, también Ramiro con el programa Bracero. Es una forma de comercio de humanos. Y aquí también raya el tema de la economía del crimen, ¿no? Porque esto está muy vinculado con el tráfico de personas, hombres y mujeres. Pero quiero, más que llegar hasta ahí, un poquito antes. La migración, porque habías mencionado, Armando, si la migración era propia de un conjunto de entidades federativas de la República Mexicana. Y desde todos los años, desde el gobierno de Fox, este proceso se empezó a diseminar y expandir a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Es decir, ahora sí como que la etapa de instalación de las políticas neoliberales fueron en los 80, los 90, ¿no? Y en los 2000 se desplegaron y se vieron manifiestos, ¿no? Recordemos que el gran orgullo del gobierno de Fox, y él mismo lo banalizó, fueron las remesas familiares. Hoy día se quiere repetir esa tesitura, ¿no? Pero claro, mutatis mutandis, haciendo, ¿no? Todo esto, las condiciones de cambios adecuados. El punto es que la migración también se ha expandido a los diferentes miembros de una familia. Es decir, van el jefe de familia, el hijo, la mamá, la hija, el niño, nosotros lo vemos con las caravanas, y llevan hasta los perros, ¿no? El perico. Quiere decir que esta migración, ese fenómeno migratorio se ha redimensionado y ya no son migrantes exclusivamente como puse en el esquema, por condiciones de empuje y de arrastre exclusivamente económicas, sino también de gente que sale de sus lugares de origen por seguridad. ¿Y a qué ha pasado aquí en México? Principalmente hace dos administraciones. Es decir, ya no es nada seguro vivir y la gente dice, pues nosotros nos vamos a otra entidad federativa o simplemente nos vamos del país. Entonces, la migración por refugiados, la migración por capacidad intelectual, es decir, migrantes que tienen nivel licenciatura, posgrado y que deciden irse. Y la migración que está tomando una dimensión por el cambio climático. Es decir, el cambio climático no solamente es de que subió el nivel del agua o hace más calor, sino que estas condiciones climatológicas han impactado la forma de reproducir a las familias que se fundamentaban principalmente del vínculo con la tierra a través de los cultivos o de la reproducción de los animales, ¿no? De pequeñas granjas y de huertos. Entonces, la redimensión, ¿no? De esto. Y otro tema, punto y aparte, que también me hubiera gustado platicar y podemos luego platicar, es el asunto de si las remesas juegan un papel productivo, como hace rato lo había mencionado, ¿no?
porque yo me niego a asumir que si las remesas se utilizan exclusivamente para un gasto de consumo directo, estas remesas indirectamente impactan a ciertos espacios productivos. No va a ser un impacto realmente considerable y no va a tener enteramente un efecto multiplicador, pero sí empieza a tener solamente un efecto directo sobre el consumo de algún conjunto de mercancías. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos completando y yo les cedo la palabra para que cerremos y nos podamos ir despidiendo? ¿Sí? Sí, vamos a ir cerrando, me parece bien. Bueno, sí, falta aclarar esto que tú estabas mencionando. Se ha venido redimensionando el fenómeno migratorio hasta cubrir otros, responder a distintos fenómenos, ¿no? Esto que planteabas, por ejemplo, de antes, en los 60, 70, quizás todavía 80, era un fenómeno circular, en donde una persona de la familia emigraba, podía retornar a los 4 o 5 años, luego volvía a irse, estaba un año aquí, volvía a irse, etcétera. Y ahora ya no es tanto circular, ahora ya se va toda la familia completa, o allá finalmente termina, o se va soltero y allá termina por formar una familia dentro de la misma comunidad y terminan por allá comenzar a tener hijos, se asientan, ya residen allá y ya se vuelven ciudadanos norteamericanos, ¿no? Esa es una transición. Otra transición es esta que planteabas también, la de que originalmente era mano de obra campesina que migraba y a vincularse allá en sectores de servicios, fundamentalmente construcción, restaurantes, hotelería, y últimamente ya ha comenzado también a migrar ya a otros sectores, ¿no? Con mayor formación. Eh, y, y y de tal manera que, bueno, varios aspectos ya han venido a abrirse el análisis hacia una reformulación de ese proceso. Y esto que planteabas me parece también muy interesante, ¿no? Esto de que efectivamente la tierra agrícola ya no rinde lo mismo que hace 20 años, que hace 30 años. Y eso obliga también a que la gente pues perciba como una oportunidad de emigrar, ¿no? También. De tal manera que esto abre también puertas para que el sector agrario comience a perder eh, importancia relativa dentro del producto total bruto y cada vez va siendo un fenómeno más pequeño. Por ahí se ha venido estancando ya alrededor de entre el 4 o 5% por ahí de producción total de la riqueza en la economía del país, pero se ha venido adelgazando este sector agropecuario. Eh, pero sí, evidentemente eh, es cada vez, bueno, para México como país dependiente y país expulsor de mano de obra, ha venido siendo importante, por un lado, para regular el mercado de trabajo, por otro lado, como receptor de remesas también para equilibrar las cuentas en balanza de pagos. Y por último, ya nada más para cerrar, porque por ahí se mencionó acerca de los salarios, creo que una parte de que se han venido destacando el salario real es porque desde los 90, desde los 80 se comenzó a meter al salario como parte de los costos de producción y entonces se utilizó mucho como ancla inflacionaria. Entonces, eso por ahí también habría que analizar ese fenómeno, ¿no? Y la contracción de salarios, pues formó parte de ese programa de contención de la inflación. Bueno, yo por mi parte cerraría aquí mi participación y agradezco la invitación. Muchas gracias, Armando. Bien, yo para tratar un poco de también cerrar, yo diría que la migración mexicana es básicamente un fenómeno económico, la razón es económica básicamente. Hay, como decías, migraciones de tipo político por persecución política. Muchos de los en los países árabes ha sido pues, la huida de la guerra del ISIS, ¿no? En Siria,
Entonces, es otro tipo de, otras características de migración. Y ahí sí quisiera hacer notar de que entonces esta expulsión económica es debido a los bajos salarios, como tú dijiste, empezaste en esta plática a decir estas condiciones de vida que dan, y es muy intencional, ¿no? Yo diría que sigue siendo intencional. En los años 90, cuando estaba el Telecán, cuando se inició el Telecán, un poco antes del Telecán, yo estaba en el gobierno, y escuché a un funcionario de la Zagarpa decir que bueno, como dice Juan Ramiro dijo muy bien, que en ese entonces el sector agropecuario, el sector agropecuario, generaba más o menos el 9% del PIB, entonces le asignaba ese presupuesto, porcentaje de presupuesto. Pero sin embargo, ahí vivían el 25% de la población mexicana. En Estados Unidos, en el campo, viven más o menos 7% de toda la población. Entonces este funcionario dijo, bueno, hay que tratar de reducir la cantidad de gente que vive en el campo, que en realidad tiene una baja productividad, muy baja porque solo genera, en ese entonces el 9% del PIB, pues para compensar. ¿Qué estaba diciendo? Se desmantelaron una gran cantidad de apoyos al agro que había con el anterior modelo económico, apoyo en fertilizantes, subsidios, bancos, financiamiento, apoyo técnico, se desmanteló, se empobreció el campo, así extremo, y ¡pum!, la gente tuvo que salir, no tenía otra. Y ahora, como dice Juan Ramiro, ahora genera 4%, 4 o 5% del PIB, pues claro, se adelgazó el campo y se expulsó a la gente. Parece que México fue un tributo que pagó a Estados Unidos. Ahí te va la mano de obra, barata, ¿no? Aprovéchala. Yo en cada vez que tengo la oportunidad, insisto que en México debería de aumentar sus salarios, no al 20%. Yo digo que los países actualmente ricos, Estados Unidos, Europa, como Japón, son lo que son como países ricos porque aumentaron sus salarios después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda igualmente. Y eso fue por presión de que tenían en el 1907 al socialismo, y aumentaban el salario o se les iba a la gente a agarrar las armas, como lo hicieron en Rusia, y hacían socialismo. Entonces, ahí apapachaban los obreros, les pusieron una jornada máximo de 8 horas. En 1919, al terminar la Primera Guerra, les pusieron por primera vez un salario mínimo de 25 centavos por hora, y ahí fue el salario para arriba. No había razón económica, la productividad estaba muy por debajo, venían de una economía de guerra con muchas deudas, desastres, y a nadie le dolió. Y a mí me sorprende que ahora cuando yo propongo aumentar los salarios, precisamente igualarnos a esos países, lo primero que me dicen es que eso va a hacer quebrar a las empresas, va a generar déficit externo y va a generar inflación. Yo digo una cosa, el empresario no pone de su bolsa el salario, el trabajador genera el valor con el cual se le paga su salario. Entonces no es ningún regalo el que aumente los salarios, el propio trabajador genera ese valor. La cosa está en que eso obligaría a los empresarios a tecnificarse y a modernizarse. Tenemos una industria que muy raras veces vemos el avance de la productividad que se traduzca en mejores precios o calidad. Los avances de la productividad en México se quedan en los empresarios. O no hay avance de productividad porque producen con tecnología súper vieja, rudimentaria. Al fin y al cabo, la mano de obra interviene de manera masiva, se agotan rápidamente, no hay problema, cambiamos por otro. Ni siquiera los capacitamos. Pero ese es otro esquema, ¿no? Entonces, precisamente expulsa a la población a irse al extranjero, como dice Juan Ramiro, que se va uno, los jala el hermano, ya va generaciones completas, porque el sistema así lo estamos nosotros haciendo de esa manera. Si aumentamos aquí salarios, no tendría por qué salirse de otro país y cambiaría las condiciones técnicas de producción. Eso es algo diferente. Y no hay que esperar que aumente la productividad como nos dicen, que primero tienen que aumentar la productividad para entonces aumentar el salario. En Europa, después de las 2 guerras mundiales, aumentaron los salarios sin tener que aumentar la productividad. Y un ejemplo también de las utopías que nos venden, baratas, esto de que el Estado no puede gastar, que tiene que limitarse al pago de impuestos, porque aquí es muy importante que el Estado apoyara con ese aumento de salarios, pero se quiere limitar solamente a lo que recibe de ingresos para mantener el equilibrio de las finanzas públicas. Yo pregunto, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos con su dinero, con dólares, pagó la creación del Fondo Monetario para ayudar a Europa, pagó la creación del Banco Mundial para la reconstrucción de toda Europa, dio el Plan Marshall con lana norteamericana, dinero norteamericano,
creó el GATT poco después, creó la CIA también, creó Naciones Unidas con la mayor parte del financiamiento norteamericano, y esto fue pura emisión monetaria, nunca fue con los contribuyentes a decirles cooperen, si vamos a aumentar impuestos para pagar esto, nada. Ahí metió al dólar como moneda internacional, plantó sus instituciones para manejar el mundo a su manera, y a nadie le dolió nada. Fue emisión monetaria tal cual. Y vean la potencia que es Estados Unidos ahora en el mundo gracias a esas instituciones, ¿no? Pero aquí estamos todavía rezando a la Virgen que vamos a limitar, no podemos gastar más de lo que recibimos de impuestos. Pues está bien, sigan con esa idea y vamos a mantenernos como estamos hasta ahora, ¿no? O sea, tenemos que romper todos estos esquemas teóricos, ideológicos, y solamente veamos un poco la historia económica, cómo ha sido en el mundo y por qué los países ricos son ricos. Y yo no diría que incluso han explotado a los países más pobres, eso podemos dejarlo de lado. Simplemente han hecho mano de las instituciones, han creado muy prácticamente las cosas, y lo principal que eso fue el salario. Y fue, claro, la presión sindical, presión obrera, no diría yo de marchas, huelgas, nada de eso, sino fue la amenaza socialista simplemente, ¿no? Que dijo, ok, estamos en Guerra Fría, vamos a apapachar a nuestros trabajadores que no se vayan por ese lado y subimos salarios, y ahí están la riqueza de esos países, ¿no? Bueno, quisiera terminar aquí, igualmente agradecer la invitación y espero que nos volvamos a ver en otras pláticas, ¿no? Claro que sí. Uh-huh. Claro que sí, Armando y Juan Ramiro. Bueno, pues yo les agradezco y pues ya no tengo más que sumar. Simplemente agradecer a todas y a todos los que nos hayan escuchado y los que vayan a ver esta pequeña plática, ¿sí? Y pues nos vemos a la próxima, ¿sí? Hay que seguir haciendo esto y comunicarnos con la comunidad universitaria y con la propia sociedad. Muchas gracias y les cedo los micrófonos a la licenciada María del Carmen García Guizar. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, maestro. Gracias también a quienes nos acompañaron en este en vivo y a quienes nos verán posteriormente en la grabación. Mañana los esperamos a las 18 horas en De la Metro en la Metro, a la Metro en la Red, con el ciclo Mujer, Historia y Cultura, con la ponencia Las artistas de la escena y el teatro pandémico, a cargo de la maestra Estela García Galindo. Asimismo, les comento que el próximo conversatorio Monitor del Trabajo en México, Empleo y Salario, será el día lunes 29 de marzo con el tema Tendencias del Mercado Mexicano de Trabajo. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches.